Buenas tardes, profesora. El día de hoy voy a exponer sobre el Coricancha. En los puntos que se va a hablar es en primer lugar la ubicación, luego el contexto político, social y económico, el tema urbanístico, en lo que es arquitectura, lo que es planimetría, los aspectos estéticos y el aspecto bioclimático. Bien, empezando por la ubicación, el Coricancha está ubicado en el departamento de Cusco, en la provincia de Cusco. Básicamente está en lo que es el centro histórico de esta ciudad. Y básicamente se encuentra entre la intersección de la Avenida del Sol con la calle Santo Domingo, ya que se encuentra solamente a 2 cuadras de lo que es la Plaza de Armas de Cusco. Y además, este centro religioso fue construido en 1200. En el contexto histórico, en el tema político, podemos ver de que el Coricancha funcionaba como un centro político y religioso del Imperio Incaico, donde se reforzaba el poder del Inca como intermediario del sol. Aquí básicamente se hacían lo que eran los rituales o ceremonias, como también se festejaba lo que era el Inti Raymi. En el aspecto social, con la llegada ya de los españoles, se impone una nueva estructura de poder. El Coricancha se transforma en un convento cristiano, lo que se conoce actualmente como el convento de Santo Domingo. Básicamente, tras la llegada de los españoles, Cancha sufre lo que es un saqueo para convertirse y que los españoles impongan lo que es el cristianismo. En el tema económico, bueno, Cancha ha pasado por varias etapas, pero básicamente tras el terremoto de 1950 sufre una reconstrucción, lo que refleja como la persistencia del uso religioso que tenía ese lugar y cómo se adapta a la cultura mestiza. En el terreno urbanístico, el principio organizador es básicamente de que el Coricancha funcionaba como un hito central en lo que vendría a ser el Lurin Cusco, ya que como sabemos, la ciudad de Cusco en la época incaica tenía forma de puma, ya que así era la distribución que estaba planificada, y básicamente funcionaba como un centro religioso y poder político de Cusco. El Coricancha se ubicaba en lo que era la parte baja de Cusco, ya que Cusco estaba dividido en dos, en lo que era Hanan Cusco, que significa Cusco Alto, y Urin Cusco, Bajo Cusco. El Coricancha se ubicaba en el Urin Cusco, y básicamente, como la ciudad estaba diseñada en el plano de Puma, el Coricancha era como un núcleo simbólico y funcional, además de que en el Urin Cusco se centraba todo lo que era el poder religioso de la ciudad. Como podemos ver aquí en esta imagen, vemos de que la ciudad estaba muy bien planificada en el tema urbanístico y el Coricancha funcionaba como un hito central. Básicamente, al estar cerca de lo que se conoce actualmente como la Plaza de Cusco, era un hito muy importante. En el tema planimétrico, básicamente la organización se torna en función a un patio principal, que en este caso es el Inti Pampa. Está rodeado por templos que veneran a distintas entidades como es el Inti, la Quilla, entre otros, y además de que tenía accesos muy jerárquicos con puertas que se le llaman las puertas del sol, los corredores que eran muy bien tallados en piedra y espacios para ceremonias y sacrificios. Además de que todas las puertas y todos los vanos estaban orientados hacia el norte, ya que recibían la mayor presencia de sol. En el tema planimétrico también podemos observar aquí de que básicamente el Coricancha empezó siendo pequeño. Luego, tras las proyecciones de los españoles, podemos ver acá en la primera imagen de que se comienzan a estructurar muros para levantarse lo que sería posteriormente la iglesia de Santo Domingo. Actualmente aún se preservan lo que son muros incaicos y proyección de los muros incas, pero ya quedan muy pocos. En el sistema constructivo, básicamente usaron lo que es la sillería y mampostería fina en grandes bloques, ya que esto es algo muy característico de la cultura incaica. Además de que tenían cantos redondeados y cortes poligonales perfectamente y eran ensamblados en mortero. Además tenían una cimentación profunda con muros principales y adhesivos a base tenían un adhesivo que en la cultura inca se conocía como arcilla yanqui. Los materiales usaban lo que era la piedra rallada, básicamente eran bloques de antecinta, que es un cantero cerca a Cusco,
Esto lo usaron en la primera fase y los revestimientos tenían oro en lo que eran los muros. También tenían decoraciones como eran las estatuas y máscaras, que básicamente le respondían a toda esta cultura de ellos. En el principio ordenador podemos ver de que el Coricancha era simétrico, tenía una simetría y una jerarquía espacial, ya que integraba todos los espacios a través de pasajes y estaban orientados al Inti. Ese era su mayor dios. Además de que el espacio de rituales se conectaba con el sistema de seques, que básicamente son como proyecciones imaginarias que tenía Cusco para interconectar todas sus huacas. En el aspecto estético, abundaba lo que era la piedra en un acabado pulido y tenían uniones perfectas. Luego tenían un recubrimiento de oro en el interior con muros denominados círculos de puma, ya que aquí es donde se realizaban lo que eran las ceremonias. También podemos ver de que tenían una belleza basada en la proporción. No era tan monumental como Machu Picchu, pero sí habían piedras de gran tamaño y además de que tenían una geometría ceremonial bastante pulcra. También tenían elementos simbólicos integrados como eran las serpientes, las formas poliédricas y escenarios naturales representados en un metal precioso, que en este caso era el oro. En el aspecto bioclimático, bueno, básicamente el Coricancha era de muros gruesos de piedra y techos dos aguas con tutora. Esto básicamente servía como un perfecto aislamiento térmico y además de que el techo de dos aguas servía en épocas de lluvia. Bueno, en temas de la orientación social, básicamente eran muy cuidadosos, ya que todas las puertas y vanos estaban orientados hacia el norte, y lo cual, para ingresar la luz natural y ventilación, usaban lo que eran los corredores, que estaban perfectamente alineados con la iluminación del norte, y así aprovechaban una ventilación e iluminación natural. También usaban jardines a distintas alturas, así se creaban los microclimas y reforzaban estas rituales en las estaciones, ¿no? Como podemos ver en la imagen tercera, cuando se festejaba lo que era el Inti Raymi, pues básicamente tenían esos jardines a diferentes alturas, lo que les servía mucho. Y luego tenemos aquí una demostración de cómo es que el sol ingresaba a esta zona del Coricancha. Y por último tenemos las conclusiones. Bueno, con respecto a la ubicación, Coricancha estaba en un punto clave, ya que era un centro político y religioso del Imperio Inca. En el tema de los contextos, básicamente el Coricancha es un símbolo de poder y un centro cultural, y además de que ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo, desde la época preincaica hasta la colonia. En el terreno urbanístico, era un organizador del espacio mediante los eques, que son esas líneas imaginarias que conectan diversas huacas, además de que era un núcleo sagrado del Tahuantinsuyo. En el termo arquitectónico tenía espacios muy jerarquizados, tenían grandes muros que servían de antisísmicos y tenían materiales como la piedra, y además que tenían diseño astronómico, ya que los incas tenían muy bien vinculados toda la astronomía. En la estética, pues básicamente eran habilidades en proporción, tenían acabados pulidos. Y en lo bioclimático, bueno, la construcción del Coricancha, exactamente, y orientado hacia como estaban sus vanos, era un buen aislante térmico y aprovechaban el sol y los vientos. Muchas gracias.